Lo primero es la definición de recubrimientos y su clasificación. Justo aquí me gustó o quise compartir con ustedes dos diferentes definiciones que podemos encontrar en la literatura. Una es muy particular, es sobre pinturas líquidas, que básicamente nos dice que la dispersión de un sistema pigmentario en un medio continuo, una vez que se aplica, se transforma en una película continua. Justo esto es debido a los diferentes procesos físicos o químicos que se pueden estar generando. Por otro lado, podemos encontrar la definición general de una pintura como la mezcla en forma ya sea de polvo, ya sea líquido, ya sea en pasta, que una vez que nosotros aplicamos y ya sea que seque o que cure, va a formar una película continua, justo con las características para las cuales va a ser diseñada. Entonces, aquí vamos a poder encontrar dos diferentes definiciones que justo nos van a ayudar a comprender un poco más sobre los recubrimientos. Podemos encontrar diferentes clasificaciones dentro de los recubrimientos. Justo esta clasificación que están viendo en pantalla es de acuerdo a la solvatación que va a tener el sistema, ya sea un sistema base solvente, vamos a encontrar también un sistema de altos sólidos, vamos a encontrar sistemas libres de solvente, algunos sistemas en polvo y sistemas base acuoso. Esto nos va a ayudar a comprender los diferentes tipos de clasificación que podemos encontrar dentro de los recubrimientos. Justo cada uno tiene sus peculiaridades, sus particularidades y algunos beneficios en aplicar en algunos sustratos o en otros. Pero no solamente podemos encontrar ese tipo de clasificación, sino también podemos encontrar, de acuerdo a su uso final, si tenemos un recubrimiento que va para uso industrial, uso arquitectónico, también por el tipo de polímero que va a estar formando. Justo continuando con el tipo de clasificación que vamos a encontrar en los recubrimientos, como lo mencionábamos, puede ser por tipo de polímero formador de película, que básicamente es la química que nosotros vamos a estar manejando. Podemos tener un sistema acrílico, un sistema alquidal, que cada uno va a tener sus características para generar el curado de la película. También podemos tener, de acuerdo a la cantidad de componentes que vamos a tener en nuestra formulación, o más bien en el empaquetamiento. Puede ser de un solo componente que ya viene todo listo para solamente aplicar, o podemos generar algunos recubrimientos, dos componentes, tres componentes que justo se mezclan antes de aplicar. También puede ser de acuerdo a las regulaciones a cumplir y también por el lugar que ocupan dentro del sistema. Recordemos que hay algunos sistemas que llevan más de una capa de diferentes recubrimientos, como por ejemplo algún primer para un sistema metálico de protección que puede ser rico en zinc para generar esa protección anticorrosiva y por encima puede llevar otros top coat que puede ser un sistema pigmentario, después un top coat de protección. Entonces aquí podemos generar diferentes recubrimientos y clasificarlos de acuerdo a la ocupación en el sistema. Posteriormente, vamos a revisar la parte de los componentes básicos que podemos encontrar en las formulaciones y cómo van a estar afectando estos la formulación. ¿Y cuáles son los componentes que vamos a poder estar encontrando dentro de los sistemas? El primero es la resina. Aquí vamos a ahondar un poco más adelante sobre la resina, pero justo es la principal que nos va a dar todas las características dentro de nuestro recubrimiento. Posteriormente, el sistema pigmentario, que justo aquí lo englobamos tanto en pigmentos como en cargas. Posteriormente, vamos a tener la parte de los solventes y por último los aditivos. Hablando acerca de la resina, principalmente vamos a encontrar que el término de la resina hace referencia al ligante que va a estar generando la formación de la película. Aquí vamos a encontrar diversos tipos de oferta en el mercado y justo solamente como dato adicional, anteriormente o se le quedó denominado la resina debido a que en un inicio cuando se estaban generando este tipo de materiales partían de bases aceites, resinas naturales, entonces ya se le quedó el seudónimo de resinas. Pero básicamente se le puede conocer como ligante o aglutinante. Y este va a tener el impacto principal dentro de nuestras características de la formulación. Justo nos va a dar tanto las propiedades mecánicas, algunas resistencias químicas y forma de formación de película. En la imagen del lado derecho vamos a encontrar algunos tips de cómo poder seleccionar justo la resina. Lo primero es definir para qué vamos a utilizar el recubrimiento y cuál va a ser el costo de nuestra formulación. Justo estos datos son bastante cruciales para que nosotros podamos elegir la resina a ocupar.
Posteriormente, ya teniendo estos datos, vamos a poder seleccionar la mejor química adecuada para poder cumplir los requerimientos que necesitamos. Y por último, solamente es la formulación con base justo en las características físicas y químicas que se está necesitando. ¿Y por qué hacemos mucho hincapié en que la resina es bastante importante? Bueno, es bastante importante porque nos va a afectar diferentes características. Principalmente nos va a afectar en la parte de formación de película, humectación de pigmento y tiempos de secado o curado, así como algunas otras características, como lo puede ser la nivelación, el brillo. Podemos encontrar algunas resinas más duras o con mejor flexibilidad, la durabilidad de intemperismo, resistencias tanto mecánicas como químicas. También es importante comparar los costos entre las diferentes resinas, métodos de aplicación, resistencias adicionales, como lo puede ser a altas temperaturas. Y las características principales que vamos a estar observando que va a estar afectando la formulación, principalmente, como ya lo veníamos mencionando, es la química. La química de la resina, pues principalmente partimos, puede ser natural, puede ser sintética, y la naturaleza de la misma resina es la que nos va a dar las propiedades finales de nuestro recubrimiento. Posteriormente, hay otro dato interesante que es la temperatura de transición vítrea. Recordemos que esta temperatura justo es el rango en el cual la temperatura va a hacer que el polímero cambie a tener un comportamiento más cristalino, quebradizo o más fluido. Y justo nos va a dictar o viene muy de la mano de la temperatura de formación de película. Y bueno, esta va a estar dictada de acuerdo a la química que estemos utilizando en cada uno de nuestros recubrimientos. Por otro lado, tenemos también el peso molecular, que justo esta es la medida de la longitud de la cadena principal de nuestro polímero que vamos a estar utilizando. Debido a que en la polimerización se tienen diversas variables, pues vamos a tener una distribución básicamente de acuerdo a la probabilidad. Y hay algunas otras características que no ondeamos mucho, pero justo son bastante importantes al momento de estar seleccionando la resina, como lo es su funcionalidad, si es que tiene algunos grupos funcionales dentro de su estructura para generar diversos efectos, el número ácido que nos va a determinar la cantidad de grupos ácidos incorporados igual en las cadenas poliméricas, la solubilidad, la compatibilidad y la reactividad. Hablando un poco sobre las químicas que podemos encontrar en las resinas, tenemos tanto resinas acrílicas, alquidales, siliconadas, epóxicas, poliuretánicas, fenólicas, y cada uno de ellos puede generar diferentes resinas porque se pueden estar modificando unas con otras para generar diversas funcionalidades. Es por ello que justo vamos a recalcar algunas químicas que les pueden ser de utilidad al momento de estar formulando sus diferentes recubrimientos. La primera es una resina acrílica. Las resinas acrílicas tienen diversas características interesantes, como lo es la resistencia a intemperismo y UV, el tema del brillo, podemos alcanzar unos brillos bastante altos con este tipo de resinas, la dureza o flexibilidad dependiendo el tipo de copolímero que estemos utilizando. También la transparencia es bastante buena y resistencia a la decoloración, así como la adhesión a diferentes sustratos. Puede ser sustratos plásticos, metálicos o concreto. Y aquí vamos a tener un ejemplo de la Elbasite 2016. Esta resina es de uso general, se puede utilizar tanto en concreto como para metales. Es nuestra primera opción si quieren partir de una resina bastante universal, que puede utilizarse en todo tipo de formulaciones. Como lo vemos, se puede utilizar como sellador o pisos en concreto, pero también puede funcionar como resina principal para sistemas directo a metal, como lo vemos en la imagen del lado izquierdo. Pero justo no es la única alternativa que nosotros manejamos. Para ello tenemos las diferentes tipos de modificaciones que se le pueden hacer a la resina Elbasite. Esta solamente es un ejemplo que justo va para sistemas que van para metales, en donde partimos de la 2016, pero si esta no satisface sus diferentes necesidades, podemos encontrar algunas modificaciones con otros grados que nos pueden ayudar a incrementar la estabilidad en V, modificar la adhesión para algunos sustratos como el aluminio, mejorar el tema de la resistencia a la abrasión
o sistemas que necesiten un menor olor y que se puedan utilizar con algunos otros solventes. Entonces, la oferta en el tema de resinas acrílicas es bastante amplia, así que si tienen algún desarrollo, nosotros podemos apoyarlo. Otra de las químicas que justo mencionábamos anteriormente es el tema del poliuretano. Justo el tema del poliuretano se puede tener tanto en base solvente, que son dos componentes, o podemos tener un sistema ya predisperso del mismo poliuretano. Justo, ¿qué beneficios vamos a tener al estar utilizando unas PUDs o dispersiones acuosas de poliuretano? Justo aquí los beneficios los vamos a estar viendo en pantalla. Principalmente son prepolímeros de poliuretano que ya vienen totalmente reaccionados, ya no necesitamos generar algún tema de catalización, no va a ocurrir entrecruzamiento a menos que nosotros lo estemos buscando, y bueno, aquí va a ser compatible con otro tipo de compuestos que nos ayudan a generar diversos beneficios. Y dentro de las mismas vamos a encontrar que los beneficios al utilizar la línea de los Witcobond PUDs incluyen grados tanto base éster como base éter, así como dentro de las mismas algunas alternativas tanto aniónicas, catiónicas y no iónicas. ¿Esto por qué? Pues esto es con el fin de alcanzar diferentes propiedades como puede ser diferente flexibilidad, diferente dureza o algunas resistencias. Estos grados son libres de cosolventes y surfactantes y parten desde 30% en sólidos hasta 60% en sólidos para poder tener una amplia variedad de formulaciones que se pueden utilizar con este tipo de materiales. Y aquí, justo como les comentaba, es compatible con otro tipo de sistemas. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un híbrido de poliuretano acrílico, este tipo de resinas es bastante útil para poderlo combinar con sistemas acrílicos, acrílicos estirenados. Pero tal vez nosotros buscamos hacer un dos componentes base acuoso. Pues bueno, aquí nosotros podemos utilizar ya sea el Trixen Aqua o sistemas de poliaciridinas para mejorar tanto las resistencias como la robustez de la misma película. Y como vemos, la oferta en el catálogo que se tiene de las Witcobond es bastante amplia, pero aquí me gustaría rescatar un grado que ha sido bastante funcional para diferentes sistemas, como lo es el Witcobond 737, que es un sistema poliéster alifático con 40% de sólidos, que tiene unas buenas propiedades de tensile strength, pero de elongación. Y esto nos permite que se pueda utilizar en diferentes formulaciones, tanto de impermeabilizantes por el tema de resistencia a la hidrólisis, así como algunos adhesivos y selladores de concreto. Entonces, aquí la utilidad que puede tener este grado es bastante útil para generar diversas protecciones. Otra de las químicas que suena interesante dentro de la industria son los sistemas de resinas siliconadas e híbridas siliconadas. Estas resinas se llaman silicoftal, que son principalmente para sistemas de cocina y horneo, que parten de una química poliéster siliconadas, pero también con esta misma química vamos a poder encontrar la silicotop, que son recubrimientos de altos sólidos para generar unos acabados espectaculares, así como algunas resinas que nos ayudan a generar una resistencia a altas temperaturas, como lo es el caso de la silicopone C o silicofen AC, que justo parten de resinas siliconadas que nos ayudan a generar una protección desde 350 grados centígrados hasta 650 grados centígrados, obviamente con las formulaciones que nosotros les podemos brindar. Y dentro de estos grados destaca la silicofena C, que es una resina siliconada. ¿Qué beneficios tenemos al utilizar este tipo de resinas? Principalmente la estabilidad térmica, pero esto no quita que tenga propiedades deficientes en cuanto a el tema de flexibilidad, pues esta nos va a generar una buena flexibilidad en enfriamiento y además nos va a generar una buena resistencia al amarillamiento una vez que se somete a estas temperaturas tan altas. Pero justo este grado es bastante especial porque podemos formular recubrimientos de bajos sólidos y con alto desempeño, que justo son formulaciones de alto contenido de sólidos, pero de baja viscosidad, que se pueden generar un curado a temperatura ambiente y además nos va a brindar diferentes resistencias, tanto químicas como protección contra la corrosión. Se pueden utilizar para diferentes tipos de sistemas, como lo puede ser para plantas químicas y de energía, piezas de motor automotriz, hornos, estufas o chimeneas industriales. Entonces, la aplicación para estas resinas de alta temperatura son bastante interesantes.
Otro de los grados que justo mencionábamos en la primera slide es la parte de la silicopón. Esta silicopón es una resina híbrida de silicona. ¿Qué característica tiene? Bueno, es un sistema híbrido de silicona de adición de epóxico, en donde justo a diferencia de algunos otros grados que utilizan resinas epóxicas, aquí no necesitamos utilizar un isocianato para generar el curado de la misma película. Podemos utilizar algunos otros sistemas en donde justo podemos formular con ultra bajo contenido de VOCs y además esto nos va a permitir que el tema de que sea híbrida de silicona nos dé propiedades de efecto anti-graffiti y de fácil limpieza, así como una protección a largo plazo por el bajo mantenimiento, pero la excelente protección que nos va a brindar a los diferentes sustratos. Y por último, como este grado es un top coat, nos va a generar una apariencia visual bastante buena, con un excelente brillo, con un buen desarrollo de color y además buena resistencia a intemperismos. Entonces, aquí vamos a poder estar observando en la siguiente slide una comparación cuando tenemos un sistema que va para metal, en donde el sistema de referencia utiliza tres diferentes recubrimientos. El primero, un primario rico en zinc de 80 micras. El siguiente es un primario epóxico, que es de 170 micras. Y por último, en top coat utilizan un poliuretano a 70 micras. Ahora, lo vamos a comparar justo para resistencia a la niebla salina con respecto a la ISO 9227 para 1440 horas de exposición. Si nosotros comparamos el sistema de referencia que tiene estos tres recubrimientos, al compararlos con el sistema de silicopón, que solamente tiene el primario rico en zinc para ayudarle al tema de resistencia a la corrosión, posteriormente se utiliza un silicopón EF que justo se utiliza solamente a 100 micras. Vamos a ver que vamos a estar sustituyendo tanto el epóxico como el poliuretano para brindar una mayor protección. Entonces tenemos un acabado más delgado, pero con la misma o mejor protección que podemos encontrar al estar utilizando los otros sistemas convencionales. Y justo como les comentaba, la parte de las resinas siliconadas e híbridas de silicona nos pueden ayudar a diferentes aplicaciones, tanto para resinas de alta temperatura que vayan para chimeneas industriales, mofles u hornos, como para temas de cocina y horneo, electrodomésticos, como es el caso de la línea Silicoftal, o algunas resinas que nos son de altos sólidos y para generar acabados, como lo es el caso de la Silicotop o la Silicopon. Cambiando a otro sistema, que es el sistema pigmentario, otro de los componentes básicos dentro de las formulaciones, vamos a encontrar dos diferentes materiales, que justo es la parte de los pigmentos, que pueden ser orgánicos o inorgánicos, y nos van a desarrollar diferentes beneficios. ¿Qué beneficio nos da el utilizar un sistema pigmentado o los pigmentos? Pues justo el tema del color, opacidad, resistencias químicas, resistencias al intemperismo y algunas otras características que podemos encontrar con ciertos pigmentos. Ahora, por el otro lado tenemos las cargas. Las cargas principalmente vienen de minerales y lo que nos van a ayudar es que son bastante económicas, entonces nos van a ayudar al tema de costos, pero llegan a afectar algunas otras propiedades como lo es el caso del brillo, la reología y algunas otras resistencias, como lo puede ser a la abrasión. ¿Y cuál es la diferencia entre el tema de las cargas y los pigmentos? Bueno, aquí hay que tener en cuenta cómo es el efecto en cada uno de ellos, pues justo el tema del índice de refracción es mucho mayor en el tema de los pigmentos comparado con la resina, pero en el caso de las cargas, el índice de refracción es bastante similar. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en esta imagen? Bueno, pasa la luz y llega hasta los pigmentos, atraviesa nuestro recubrimiento y llega a los pigmentos. Esta luz que va a llegar, solamente una parte va a ser absorbida y la otra va a emitir otra luz que no va a estar absorbida. Y justo ese es el tema que se va a encargar de generar que nosotros veamos un aspecto visual de los diferentes colores. Justo esta percepción es la que nos da el poder tener los diferentes colores que nosotros vamos a estar viendo. Justo no hay que confundir la refracción con la reflexión, porque justo la reflexión es la que se encarga de nosotros poder estar ubicando el tema del brillo. En el caso de la reflexión, justo la luz va a incidir sobre el recubrimiento y aquí el reflejo que nosotros vamos a estar viendo es el brillo que va a tener nuestro recubrimiento. Entonces es bastante importante que podamos diferenciar el tema de la reflexión con la refracción.
¿Y qué características vamos a encontrar dentro de los pigmentos que nos van a ayudar a entenderlos un poco más dentro de las formulaciones? Principalmente el tema del color. Un ejemplo de esto es la escala LAB, que justo nos mide el tema de la luminosidad. En el caso de la coordenada A nos mide si va más o tiende más hacia colores verdosos o rojizos. Y en el caso de la escala B nos mide si tiende más hacia los azules o amarillos. El poder tintorio nos ayuda a definir la capacidad que tiene un pigmento de teñir frente a algún otro pigmento, como lo es el caso del dióxido de titanio. Y el poder cubriente es la capacidad del pigmento de poder obtener la opacidad y cubrir el fondo de la pintura. Y justo este viene muy de la mano con el índice de refracción. Aquí cada pigmento va a tener su índice de refracción. En el caso, justo como lo mencionábamos, el índice de refracción es asociado a cada uno de los pigmentos, y algunas otras características que podemos encontrar en los pigmentos es el caso de la durabilidad al exterior, resistencia al calor. No es lo mismo que nosotros queramos meter un negro de humo con óxido de hierro para generar un recubrimiento a altas temperaturas. No nos van a soportar estas altas temperaturas, a diferencia del óxido de hierro, que sí está destinado para este tipo de aplicaciones. También podemos encontrar algunas resistencias químicas, contenido de humedad o índice de absorción de aceite. Y justo aquí vamos a poder observar un ejemplo entre los pigmentos tanto orgánicos como inorgánicos. Podemos encontrar pues el más convencional, que es el dióxido de titanio en la parte de los pigmentos inorgánicos. Y ahora, dentro de la formulación, el siguiente objetivo a tocar es el caso de los solventes. Justo los solventes nos van a ayudar a generar diferentes utilidades dentro de la formulación. En este caso, vamos a ver que los compuestos orgánicos ay, perdón, son compuestos capaces de solubilizar la resina y justo nos ayudan a disolver la resina principal para hacer más manejable la formulación. Y esto también nos ayuda a otro tipo de características, como mejorar la manejabilidad de las formulaciones, proporcionar la viscosidad adecuada con diferentes tipos, muchas gracias, con los diferentes tipos de solventes que podemos utilizar. También se puede ajustar la velocidad de evaporación de nuestro recubrimiento, modificar la tensión superficial, y además nos ayudan a utilizar otro tipo de solventes, como lo es los disolventes reactivos, para justo abaratar un poco más el costo. ¿Esto por qué? Porque nosotros vamos a tener diferentes clasificaciones dentro de los solventes. Justo el que nosotros vamos a seleccionar en un inicio es el solvente activo. El solvente activo se encarga de solubilizar las resinas, es su principal utilización. Nos ayuda a generar una formulación en donde podamos mezclarlo con la resina, sea solubilizable. Pero también hay otro tipo de solventes, como lo es el latente, que si bien este no va a solubilizar la resina, nos ayuda a que haga una sinergia con el solvente activo y esto nos traiga diferentes beneficios una vez que se comience a evaporar. Y por último tenemos el solvente diluyente. ¿Qué diferencia tiene con los anteriores? Básicamente este solamente se utiliza para abaratar costos. Cuando nosotros hacemos la mezcla de este tipo de solventes, la única condición que necesitamos es que las velocidades de los solventes, tanto latentes como diluyentes, siempre sea mayor a los disolventes activos. ¿Esto por qué? Pues lo que vamos a buscar es que este se mantenga hasta el final para evitar temas de turbidez, pérdida de adhesión o afectación en las propiedades mecánicas que podamos encontrar. Y bueno, a continuación solamente es una pequeña definición que tiene la NOM 123 de la Semarnat 198 acerca de lo que es un compuesto orgánico volátil. Justo para esto me voy a centrar en la diapositiva para leer textualmente la definición, que nos menciona que es cualquier compuesto químico orgánico volátil que va a participar en las reacciones fotoquímicas en la atmósfera y que con los óxidos de nitrógeno en presencia de calor y luz forman ozono. Considerados exentos algunos de los siguientes compuestos, como lo es la acetona, metano, etano, cloruro de metileno y metilcloroformo, en donde justo esta definición justo engloba muchos de los solventes que podemos encontrar dentro de la industria. Entonces hay que tener igual cuidado con todo el tema de
los compuestos orgánicos volátiles, porque ya justo las nuevas tendencias van a la reducción de estos. Y bueno, ¿qué características vamos a poder encontrar dentro de los solventes? Principalmente parámetros de solubilidad. Vamos a encontrar momentos bipolares o enlaces hidrógeno. También vamos a encontrar algunas otras características como lo es el peso específico, que es la relación entre el peso y el volumen, el punto de inflamación, que es la temperatura a la cual un solvente se genera la inflamación que se tiene al contacto de un medio de ignición, y también la temperatura de autoignición, que justo es la temperatura a la cual el solvente, sin necesitar alguna llama, se va a comenzar a generar la flama o la ignición. El punto o rango de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del solvente va a igualar a la presión atmosférica. Entonces, esto hace que el mismo solvente se convierta en vapor. Otras de las características que podemos encontrar en los solventes, pues puede ser la presión de vapor, velocidades de evaporación, índice de refracción y contenido de agua. Y por último, vamos a hablar acerca de los aditivos. ¿Cómo afectan dentro de la formulación? Pues básicamente nosotros podemos encontrar diferentes aditivos. Los aditivos que nos facilitan determinados procesos durante la formulación, como lo puede ser antiespumantes, humectantes, dispersantes, y algunos otros aditivos que nos mejoran las características de nuestra formulación una vez que ya la tenemos aplicada, como lo puede ser hidrofugantes, promotores de adherencia o agentes humectantes de sustrato. Y para ello nos vamos a centrar en esta diapositiva que tiene esta imagen de nuestro partner comercial Evonik, que justo nos ayuda a englobar todos los diferentes aditivos que podemos utilizar dentro de las formulaciones, que parte desde la interfaz entre el recubrimiento y el sustrato, como lo es humectación de sustrato y promoción de adherencia, hasta la parte interfacial, que vamos a encontrar algunos humectantes de pigmento, algunos desairantes, el tema de control reológico, y en la parte superficial que nos ayudan a generar buena nivelación, buen flujo, temas de mateo, temas de hidrofobicidad. Y para ello, justo en el tema de humectación de sustrato, normalmente lo que tenemos cuando utilizamos un humectante de sustrato es disminuir el ángulo de contacto que tenemos entre el sustrato y nuestro recubrimiento. Porque imagínense que nosotros queremos pintar una bolsa de polietileno con una tinta base acuosa. Si nosotros no agregamos un tensoactivo, lo que vamos a encontrar es que la gota de nuestra tinta o pintura que nosotros queremos utilizar sobre la bolsa se va a retraer, no vamos a generar buena humectación sobre el sustrato. Esto se debe a la diferencia en la tensión superficial entre el sustrato y nuestro recubrimiento. Es por ello que nosotros adicionamos tensoactivos, que justo son moléculas que tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, en la cual nos va a centrar en la parte interfacial y nos ayuda a generar un mejor ángulo de contacto, disminuyendo la tensión superficial y garantizando una buena humectación. Otro de los problemas que podemos encontrar dentro de las formulaciones es el tema de humectación y estabilidad de los pigmentos. Aquí justo lo que nosotros utilizamos, al igual que en la humectación de sustrato, son los tensoactivos para poder generar esta estabilidad en los pigmentos y generar buena humectación. ¿Cómo van a estar actuando dentro de la formulación? Pues básicamente la parte hidrofóbica se va a centrar en el pigmento y la parte hidrofílica se va a centrar en el medio acuoso o en el medio base solvente que estemos utilizando. Justo lo que va a ayudar es que mejore la humectación y estabilidad de los pigmentos dentro de la formulación, tengamos un mejor desarrollo de color y evitar que se genere la aglomeración. Y esto se va a conseguir por diferentes métodos, un método electrostático o un impedimento estérico o la combinación de ambos. Otro tipo de problemas que se llegan a generar es el aire encapsulado dentro de las formulaciones. Estas podemos encontrar dos tipos de problemas con el aire. El que se encuentra en la interfaz o en el seno de nuestro recubrimiento, que normalmente aquí es el aire encapsulado, que solamente lo vamos a poder percibir cuando nosotros aplicamos sobre una superficie y vemos al final que tenemos puntos de alfiler. Otro tipo de problema es la espuma superficial, que esta normalmente la encontramos en recubrimientos base acuoso. Entonces, para ello, nosotros utilizamos tensoactivos que comienzan a generar
que la desestabilidad del aire dentro de la formulación hace que lleguen hasta la superficie y una vez llegando a la superficie se rompe la burbuja de aire y liberan el aire que se encuentra atrapado en la formulación. Otro tipo de aditivos que nos ayudan al tema de la formulación son los modificadores reológicos. Aquí vamos a encontrar de dos tipos, tanto asociativos como no asociativos. Si nosotros vemos la imagen superior, vamos a ver que el modificador reológico está interaccionando con la resina, con los pigmentos, con todo el sistema y consigo mismo. Entonces genera muchos enlaces para poder generar este efecto de espesamiento. Pero, ¿qué pasa o qué diferencia vamos a encontrar con los no asociativos? Los no asociativos solamente van a estar interaccionando consigo mismo y con el medio. Entonces, lo que nos va a brindar es que generen cierto sistema estructural dentro de la formulación para brindarnos todo el tema de estabilidad y control de viscosidad. Y para ello, justo hay algunos otros grados, como lo es el caso de las aerosil o algunos otros materiales, como es el caso del aerosil, que son óxidos de silicio que nos ayudan a generar un efecto de espesamiento bastante notable en las diferentes formulaciones. Estos, cuando nosotros generamos cierto efecto de cizallamiento, generan pequeños agregados, que una vez que se comienza a generar el reposo, comienzan a interaccionar consigo mismo y con el medio, generando un tipo de red tridimensional que nos da el efecto de espesamiento. Anteriormente, en Ebonics se tenía los grados R, aerosil R972, aerosil R82, pero justo había algún tema en el que si tú no hacías la parte de molienda, se podría no alcanzar el tamaño de partícula deseado. ¿Qué pasa con los nuevos grados Easy to Disperse? Los nuevos grados Easy to Disperse nos facilitan el tema de la formulación, evitando que nosotros tengamos que hacer la parte del proceso de molienda y solamente generarlos o utilizarlos en la parte de una alta cizalla, porque ya viene el tamaño de partícula definido, en el cual nos van a ayudar a generar el tema de estabilidad, generar este tema estructural y bueno, puede ir para diferentes tipos de sistemas, no solamente convencionales como el E972, que se puede utilizar como un reológico universal, tanto para sistemas base solvente como base acuosa, sino algunos otros grados que van en específico para sistemas epóxicos transparentes o poliuretánicos transparentes. Y hay algún otro que es el E9200, que justo este no solamente nos va a ayudar al tema de resistencia a la abrasión, sino que este no va a estar impactando directamente en la viscosidad, solamente nos ayuda a generar mayores propiedades mecánicas y mejorar el tema de las resistencias, tanto a la abrasión como de lavabilidad. Y dentro de los modificadores reológicos vamos a encontrar Exilva. Exilva es una celulosa microfibrilada que lo que nos va a estar ayudando al estar utilizando este tipo de celulósico es que a baja cizalla nosotros vamos a alcanzar una viscosidad bastante alta. Esto va a ser mayor a la que podemos alcanzar con goma xantán o con hidroxietilcelulosa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros generamos cierto efecto de agitación? Cuando nosotros generamos un efecto de cizallamiento, la viscosidad se va a batir completamente y va a ser totalmente fluido. Pero una vez que nosotros dejamos de generar el efecto de cizalla, el efecto trixotrópico hace que vuelva a recuperar su viscosidad y podemos utilizarlo para diferentes soluciones, no solamente dentro de la formulación, sino ya en película aplicada, como evitar el craqueo y mejorar open times. ¿Qué relación vamos a encontrar entre el sistema pigmentario y el ligante? Bueno, aquí es bastante importante conocer las propiedades finales del recubrimiento, porque los componentes que van a existir dentro de ellas van a determinar diferentes aspectos, como lo es el caso del PVC, que es el Pigment Volume Concentration, o la relación pigmento-resina. Entonces, aquí vamos a tocar primero la relación entre el pigmento y la resina, que justo es la relación entre la suma de los pigmentos y cargas con respecto a la resina. ¿Qué quiere decir esto? Es que si nosotros tenemos en peso 35.6 de pigmento y 35.6 en peso de resina, pues básicamente la relación entre uno y otro va a ser de 1 a 1. ¿Qué impactos vamos a tener al nosotros incrementar este valor? Pues vamos a ver afectaciones de flexibilidad y brillo que van a decrecer proporcionalmente o considerablemente. ¿Esto por qué? Porque vamos a tener mayor cantidad de pigmento, mayor cantidad de cargas
pero menor cantidad de resina, entonces ya no va a poder brindarnos toda la protección o todos los beneficios que podemos encontrar con las diferentes químicas de la resina. Es por ello que es bastante importante también conocer el PVC de nuestra pintura o nuestro recubrimiento, que básicamente esta es la fracción volumétrica que va a estar con base en la siguiente ecuación. Nos relaciona la sumatoria en volumen tanto de cargas como de pigmentos, que recordemos el volumen se va a calcular en la masa entre la densidad. Y bueno, este va a estar dividido entre todo el volumen, tanto la sumatoria de las cargas, sumatoria de los pigmentos y sumatoria del volumen de la resina. Esto se va a multiplicar por 100 y este valor, ¿qué nos va a dar o por qué es importante conocerlo? Esto nos va a ayudar a conocer cuánta cantidad de resina estamos teniendo en nuestro sistema y cuánta es la cantidad de partículas sólidas que tenemos en nuestro sistema. Y nos va a determinar la calidad de la pintura, porque si nosotros tenemos una mayor cantidad de resina en nuestro recubrimiento, justo pues vamos a alcanzar mejores propiedades tanto de resistencias, propiedades mecánicas, pero se pueden ver afectadas algunas otras. Es por ello que justo para poder entender un poquito más el tema del PVC, es importante determinar el PVC crítico. ¿Qué diferencia hay con el PVC? El PVC crítico, pues básicamente la única diferencia es que el PVC crítico nos menciona que se tiene la mínima cantidad de resina para poder humectar todo el tema de los pigmentos y cargas, como lo vemos en la imagen central. ¿Qué pasa si nosotros modificamos el PVC de nuestro recubrimiento y lo incrementamos? Es justo lo que les mencionaba, el empaquetamiento comienza a generar ciertos huecos, ciertas porosidades que la resina no puede estar cubriendo. Entonces, si nosotros, caso contrario, disminuimos el PVC, vamos a tener una mayor cantidad de resina. Todo este tema del empaquetado, pues vamos a ver que se va a generar una buena capa de resina con los pigmentos y cargas y vamos a tener un recubrimiento pues también más notable con las características de la resina escogida. Pero pues también hay que tener en cuenta los costos que podemos alcanzar al utilizar mayor cantidad de resina. Y esta relación la vamos a poder estar encontrando en esta tablita, justo. Nos menciona qué vamos a poder alcanzar o qué beneficios vamos a tener al incrementar el PVC. Pues básicamente el poder cubriente. Vamos a tener mayor cantidad de pigmentos y de cargas. Vamos a generar el efecto de transpiración, pero va a generar la tendencia al ensuciamiento, tendencia a la oxidación por todo el tema de que va a estar en contacto con el agua, con el aire directamente. Pero, ¿qué pasa si nosotros disminuimos el PVC? Pues vamos a alcanzar mayores unidades de brillo, mayor poder de tinte, impermeabilidad, pues no vamos a tener huecos o pequeños orificios en donde se pueda generar como este efecto de oxidación, resistencia al frote en húmedo, mejor adherencia, resistencia al impacto, flexibilidad, pero justo como les mencionaba, aquí es importante ver el tema de los costos. Entonces es, digamos, bastante complejo el poder seleccionar el PVC ideal para cada uno de los recubrimientos. Entonces es importante tenerlo en cuenta y ver temas de costo, beneficio y lo que nosotros estemos necesitando. Y bueno, justo hay otro parámetro importante que me gustaría tocar, que es el tema de la absorción de aceite. Básicamente, la absorción de aceite es un valor que tienen tanto pigmentos como cargas y nos determina la cantidad necesaria de aceite de linaza para formar una pasta con 100 gramos tanto de pigmento o de carga. Y aquí hay que tener en cuenta que justo a mayor área superficial de cada una de las partículas sólidas, se va a necesitar mayor cantidad de aceite para poder humectarlas y generar este tipo de pasta. Hay unas ecuaciones teóricas que nos ayudan a conocer el PVC crítico que se puede estimar de acuerdo al valor de la absorción de aceite, tanto del pigmento como de las cargas, que justo les vamos a dejar la información del libro que pueden consultar para poder utilizar este tipo de ecuaciones, que es el manual de pruebas tanto de recubrimientos como pinturas, en la página 305, que justo lo pueden estar consultando. En el tema de la formación de película, cambiando un poquito ya hacia cómo se va a estar generando la película final, pues vamos a tener diferentes sistemas. El primero es la evaporación de solventes. Si nosotros tenemos un sistema base solvente, pues solamente se genera la evaporación del solvente y posteriormente ya vamos a tener nuestra capa continua. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un sistema base acuoso?
En el sistema base acuoso se comienza a generar el recubrimiento, nosotros lo aplicamos, tiene una cierta cantidad de solvente, bueno, de agua, se comienza a evaporar el agua, las gotas del polímero se comienzan a generar una cierta aglomeración, se comienzan a empaquetar conforme se sigue evaporando el agua. Y por último, las gotas de pigmento, al ya no haber más agua, se comienza a generar el tema de coalescencia y formación del film de la pintura ya termina. En el tema del curado UV, son formulaciones libres de solventes. El curado UV solamente se va a exponer por unos pocos segundos a una lámpara específica de acuerdo a la formulación que se esté utilizando, y el curado es inmediato, literal. Pasa el sustrato que tiene la tinta fresca, pasa sobre la lámpara, bajo la lámpara, y ya tenemos el curado completo de nuestra película. En el caso de los sistemas que necesitan curado por horneo, puede haber o no evaporación de solvente, pero si nosotros llevamos al sistema a estas temperaturas, es posible o muy probable que se favorezcan las reacciones de curado y se genere aún un mejor entrecruzamiento de la resina. El curado al medio ambiente justo lo vamos a poder ver principalmente en sistemas alquidales que justo hacen la mezcla tanto del sistema de evaporación de solventes como en el caso de los aceites se genera por medio de una insaturación. Esta insaturación en presencia de oxígeno forma hidroperóxidos, forma radicales libres y estos radicales libres a su vez comienzan a generar el entrecruzamiento de las diversas cadenas poliméricas y al final ya tenemos nuestro recubrimiento curado o nuestro recubrimiento ya totalmente seco. Y tenemos también sistemas de 2 o 3 componentes, en donde la mezcla se hace justo antes de la aplicación. Tenemos la resina principal y el agente curante. Nosotros lo mezclamos, generamos la aplicación y una vez que se termina de generar la aplicación, comienzan a generar reacciones químicas, interacciones con la resina, el catalizador y el entrecruzante, en donde generamos el entrecruzamiento necesario para ya tener nuestra película final formada. Y por último, vamos a tocar el tema de los procesos de manufactura. Estos procesos son operaciones unitarias. ¿Por qué? Porque lo mismo que entra va a ser lo mismo que sale. Y bueno, vamos a encontrar tres principales: el tema de la molienda, el tema de la dispersión a alta cizalla y el tema de acompletado. Aquí solamente vamos a ondear un poquito en cada uno de ellos, pero básicamente solamente es una embarradita. Para el tema de la molienda, ¿qué buscamos cuando nosotros generamos una molienda? Disminuir el tamaño de partícula de todos los componentes de nuestro recubrimiento, principalmente pigmentos, en donde podemos utilizar diferentes métodos. Podemos utilizar un molino de perlas que justo pasa por un tema de las perlas generan choques en donde va pasando nuestro recubrimiento, va pasando el sistema pigmentario y van chocando hasta disminuir el tamaño de partícula. Este se hace por un tema de recirculación y comienza a generar las interacciones hasta que nosotros alcancemos el tamaño de partícula deseado. No solamente existe el molino de perlas, también tenemos un molino de 3 rodillos, en donde de igual manera, por el tema del choque de los rodillos, pues disminuimos el tamaño de partícula hasta alcanzar el tamaño deseado. En el caso de la dispersión a alta cizalla, se utiliza un disco Cowles en un dispersor. ¿Por qué se utiliza un disco Cowles? Porque es donde podemos alcanzar mayor esfuerzo cortante. ¿Qué vamos a buscar cuando nosotros estemos utilizando este tipo de disco? Pues genera un efecto de dona. El efecto de dona justo lo que va a hacer es que todo el sistema comience a generar ciertos choques con los discos dentados del mismo disco, pase al fondo, vuelva a subir y vuelva a chocar con los mismos discos dentados y así sucesivamente. Entonces se genera cierto esfuerzo mecánico que nos ayuda a incorporar ciertos materiales a alta cizalla. Y por último tenemos el tema de acompletado. En el acompletado también podemos utilizar este tipo de discos, pero a unas revoluciones o una velocidad menor, o también podemos generar el tema de homogenización con sistemas de propela. Solamente generamos a baja cizalla un homogenizamiento de nuestra formulación y pues no vamos a buscar alcanzar un alto esfuerzo cortante o una alta velocidad de cizalla. Y en general, esto es un poco acerca de todo el tema de la formulación,
Por mi parte es toda la información que tenemos para compartirles en este Adelante, webinar. Para terminar, solamente invitarlos a nuestro webinar del mes de abril, que va a estar encargado de mi compañero y amigo Oliver Peña, que va a ser el tema de resinas. Entonces, no se lo pierdan, los esperamos. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos.